Eres tan llorón como Pamua. Es un pedigüeño como Pamua. No, no me importunes, eres tan majadero como Pamua. Ten cuidado con Juan, que es más soplón que Pamua, y siempre Pamua. Nadie sabe a ciencia cierta la fecha en que Pamua llegó a Fernandina de Jagua. Unos aseguran que fue compañero de viaje de Don Luis y de los primeros colonos procedentes de Burdeos. Otros que llegó algún tiempo después en la expedición de Nueva Orleans del año 1821. En lo único que están todos contentos es que no nació bajo el cielo de Cuba. Tipo popular, ridículo y temido a la vez porque, según las malas y buenas lenguas, era Piquito de Oro que cantaba diariamente en los oídos del fundador todo cuanto pasaba en la Fernandina de Jagua. Un día quiso, por su mala suerte, meter en enredos a cierto francés, sastre de profesión, encargado de conservar el orden en la colonia, y uno de los valerosos defensores en la batalla de los Yuquinos. Tenían, según cuentan, el sastre por compañera una francesita, la mujer más hermosa que ojos cienfuegueros vieran. Con tal tesoro por mujer, cualquiera hubiera tomado las precauciones. Así lo hizo el monsieur, que amonestó a su madama y a Pamua, pero como no fue efectivo el recurso, cambió de táctica y consiguió atraer a Pamua con la promesa de regalarle una casaca que el domingo a más tardar y antes de misa se la probaría. Se supo después que el sastre había medido y probado en el cuerpo de Pamua unos cujes de guayabo cortados en el inmediato sitio de San Alejandro, amenazándole que si volvía a verle por los contornos de su casa, las auras celebrarían suntuoso banquete en las playas de Juan Marcillán. De los escarmentados nacen los avisados, y Pamua tomó las de Villego sin que hasta el presente se haya tenido noticias de su paradero. Ni en diccionarios biográficos ni en enciclopedias del Cienfuegos de antaño hay una sola referencia al personaje bautizado como Pamua. Sin embargo, historiadores como Rousseau y Díaz de Villegas refieren su negativa e intervención en el curso de los acontecimientos de los primeros años de la colonia fernandina de Jagua. El tristemente célebre Pamua fue el responsable de azuzar el mal ánimo de los colonos hacia el fundador, hombre de carácter altivo, exigente, autoritario, desconfiado y muy propenso a la cólera, quien recibía las informaciones diarias del irrisorio y célebre Correve y Dile, apodado Pamua, que ponía en su conocimiento los sucesos más leves y las habladurías más pueriles. Según los historiadores referidos, estos chismes hicieron insoportable la vida en la colonia y convirtieron a la pequeña sociedad en un hervidero de pasiones aumentados con la conducta seguida por Don Luis con una mujer de apellido de Mulán. Desde el primer momento en que establece el reparto, firma el acta de fundación el 22 de abril de 1819 y empieza el reparto de los solares con el grupo de más allegados, empieza a beneficiar a personas que son incondicionales de él y otros que tienen determinadas relaciones personales, por aquello de que creaba las condiciones para, de cierta manera, también apropiarse de determinadas riquezas a través de estas personas que no vinieron, pero también los testaferros que tenían. No perdamos de vista que incluso para atraer los colonos, él tenía a sus agentes, pudiéramos decir que le estaban coordinando en Nueva Orleans, en Baltimore, Filadelfia, más en Bordeaux, las personas que iban a venir bajo los principios de la contrata colonización. Pero en ese grupo venía, digamos, Juana Chantal, venían otras personas, como Andrés Horticó después, que llega acá, que es su escribano y es un poco el que legitima todas estas cuestiones desde el punto de vista legal. Si hubo alguien que propició toda esta manera de comportarse y que dio espacio a leyendas como la de esa persona que se acercaba de Clué, que no era una sola, habían varias, yo creo que tiene que ver con la manera en que se funda la colonia, las prerrogativas que le da la contrata de colonización a don Luis de Clué, teniente coronel de los Reales Ejércitos, y a su propia formación militar y su mentalidad de hombre conservador absolutista, defensor del rey Fernando VII, cuando el mundo
andaba por otros caminos. Frecuentemente nombrado por los habitantes de la colonia fernandina de Jagua, según cuenta la leyenda, Pamua había batido el récord de las lágrimas, pedidos y majaderías y adolecía del grave defecto de ser delatador. Su nombre nació de la corrupción o la mala traducción de la frase francesa pour moi, para mí. De boca de aquellos que coincidieron con él en tiempos remotos de la historia local, fue escrita su historia, y aunque su origen y procedencia sigue siendo incierto, es abundante la información recopilada en torno a la dama que, como manzana de la discordia, provocó no pocos disgustos a Pamua y al fundador de Cloué. Y en el libro de asentamiento de 1820, Juana Chantal Dumoulin tenía 5 solares. Se le otorgaron 5 solares cuando lo lógico hubiera sido un solar por cada familia que llegaba a la colonia. Es decir, que tuvo una situación privilegiada desde los comienzos en la colonia. Posteriormente, en 1825, en marzo, se reparten también tierras de algunos barrios rurales y en esta ocasión Juana Chantal obtuvo 5 caballerías de tierra. Es importante ver cómo todo este proceso y se iba distinguiendo por parte de Cloué las personas que le eran más allegadas y los que le podían hacer algún tipo de favor. Es por eso que en 1820, según los historiadores Rousseau y Díaz de Villegas, cuando es llamado de Cloué a La Habana para rendir cuentas por los comentarios que sentían en la población, viene aquí a la colonia el oidor José Ramírez de Orellana. Y dentro de las cosas que esta persona escucha, pues precisamente estaba la conducta de Cloué con una mujer de apellido Dumoulin. Ya esto nos va sentando un precedente de las relaciones que ellos pudieron tener. Cloué evidentemente estuvo en todos estos comentarios que existían en la población. Se ganó muchos enemigos por su carácter, por lo tanto, cada vez que hacía algo que era indebido, pues enseguida salía a la palestra pública y su nombre se vio asociado en múltiples ocasiones con el de Juana Chantal Dumoulin. Son incontables los momentos de la historia universal en los que una habladuría ha desatado períodos de crisis en un determinado grupo, comunidad o sociedad. El devenir cienfueguero está salpicado de hechos que así lo ilustran. Sin ir más lejos, Pamua, la encarnación del chisme en la colonia fernandina de Jagua, tanto que sobrepasando el marco narrativo de su leyenda, quedó insertado en otro relato de su época, el de la vieja de las calabazas, según el cual los comarqueños no se verían libres de ese chismorreo que es inevitable, donde se reúna media docena de familias y que contribuyen no poco a hacer más entretenida su existencia. Estas narraciones forman parte de la historia y pasan como maneras de explicar procesos históricos o de clasificar o identificar procesos históricos o conductas de los seres humanos de esos procesos históricos. Y ahí es entonces el hecho sociológico viene a jugar un importante papel en la condición histórica y en la narrativa histórica. El chisme forma parte también de los elementos de la resiliencia comunitaria, porque ellos se utilizan, es decir, son códigos o narrativas que se utilizan para la comunidad legitimar sus opiniones cuando no les son dadas la legitimación o cuando hay contradicciones y no puede expresarse de forma coherente o de forma abierta, y entonces se emplean para crear expectativas, para crear estados de opiniones, para comunicar procesos de esa misma comunidad y por lo tanto también juega un papel importante en ese desarrollo y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de estudiar las comunidades y los procesos sociales que allí se desarrollan. Por lo tanto, forma parte de nuestra identidad, forma parte de la identidad del cienfueguero siempre y cuando nosotros formamos parte de la etnicidad cubana y forma parte también de ese proceso histórico porque nuestra historia, a lo largo de nuestra historia cienfueguera ha tenido varios hechos que parten precisamente de sistemas de opiniones, de narrativas para hacer daño a otro o para ayudar a otro, para fomentar a otro. Y nuestra historia está llena de ese chisme. A nosotros los historiadores tenemos un gran papel, es decir si eso es verdad, eso es mentira, legitimarlo, ¿no es así? Usarlo en función de buscar y expresar las relaciones históricas o de las relaciones de clase o las relaciones de poder y entonces nuestra historia va a ser una historia más
cotidiana, más profunda, más densa, y va a servir muchísimo para entonces buscar la relación entre el individuo y la historia. Pamua sigue siendo un misterio por revelar, aunque su existencia en los predios de la colonia fernandina de Jagua es innegable. Como un rumor, su ir y venir maledicente se esparció en la memoria del tiempo, y todavía hoy se nos sigue apareciendo en cada bola, en cada chisme o calumnia que no sabemos de dónde viene, pero se instala entre nosotros inevitablemente.